Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión superíndice 3N y el drama, bueno, digamos que lo disfrutamos con palomitas. Yo soy tu nombre y estoy aquí, como siempre, lista para contarles todo lo que estuvo pasando en el mundo del espectáculo de Turquía. Hoy tenemos un tema que honestamente me tiene con los pelos de punta. ¿Recuerdan la tormentosa relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, prepúrense porque parece que la novela continúa, pero con un giro inesperado. Estamos hablando de Can Yaman defendiendo a Demet Özdemir con más menos así-dientes. Lo que oyen. El hombre que parecía ser su mayor crítico, ahora se ha convertido en su caballero andante. ¿Q copyright para su superíndice 3? ¿Por Q copyright este cambio radical? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de que nos sumerjamos en este drama jugoso, no se olviden de darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontraru en las noticias frescas, los chismes calientes y los análisis profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que vamos a ello. Para entender lo que estuvo pasando, primero tenemos que recordar un poco la historia entre Can y Demet. Como saben, ellos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuaypu, Jaro Madrugador. La química en pantalla era innegable, la gente estaba obsesionada con la pareja, y los rumores de un romance en la vida real eran, bueno, casi una religión superíndice 3N. Los fans estaban convencidos de que Can y Demet estaban hechos el uno para el otro, y cada mirada, cada sonrisa, cada interacción superíndice 3N se analizaba con lupa. Era una locura, chicas y chicos. Cada foto que subían a redes sociales era diseccionada como si fuera un tratado científico. La candem mañua era real. Sin embargo, la realidad fue mucho complicada. Después copyright de que la serie terminara, la relación superíndice 3N entre ellos, si es que alguna vez existió superíndice 3, se torció superíndice 3. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no solo se trataba de que no confirmaban ni negaban el romance, sino que empezaron a surgir filtraciones, comentarios de gente cercana, incluso indirectas en entrevistas. Todo un festún para los amantes del chisme y para nosotros. Hubo rumores de peleas, de desacuerdos creativos, e incluso de celos profesionales. Can, conocido por su personalidad directa y a veces impulsiva, hizo comentarios que muchos interpretaron como críticas hacia Demet. Se hablaba de que con diéresis copyright él no estaba contento con la dirección superíndice 3N que ella estaba tomando en su carrera, y que sentía que ella se estaba aprovechando de la fama que habían ganado juntos. Algunos incluso decuan que Can consideraba que Demet no estaba a la altura de su propio talento. Drama. Demet por su parte siempre mantuvo una postura discreta. Ella siempre ha sido reservada, de dejar que las cosas fluyan. Nunca respondió superíndice 3 directamente a las declaraciones de Can, pero su dejo superíndice 3 entrever que no estaba contenta con la forma en que con diéresis copyright él la había tratado. Se decua que ella se sentía herida y decepcionada por sus comentarios, y que había decidido tomar distancia de con diéresis copyright él para protegerse. Fuentes cercanas a Demet comentaban que ella se sentía traicionada, que esperaba un apoyo incondicional de Can, especialmente después copyright de todo lo que habían vivido juntos en Erkenci Kuay. Imaginen la decepción superíndice 3N. En resumen, la relación superíndice 3N entre Can y Demet, que parecua un cuento de hadas, terminó superíndice 3 convirtió copyright 2 en una telenovela turca llena de drama y tensión superíndice 3N. Y durante mucho tiempo, esa fue la historia que todos conocimos. Hasta ahora. Porque, seamos honestos, a Q copyright N no le gustan las segundas partes, especialmente cuando N llenas de giros inesperados. Porque, damas y caballeros, la trama se ha complicado a UNMUS. En las últimas semanas, hemos visto un cambio radical en el comportamiento de Can Yaman. De repente el hombre que parecía ser el mayor detractor de Demet Özdemir se ha convertido en su defensor ferviente. Es como si hubiera copyright Ramos entrado en una dimensión superíndice 3N paralela. ¿Q copyright desencadenó superíndice 3 este cambio? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las teorías conspirativas y de las elucubraciones descabelladas.
Pero no se preocupen, que a Mu me encanta ese terreno. Algunos dicen que Khan se dio cuenta de que Abu ha sido injusto con Demet, y que se arrepiente de haberla criticado públicamente. Esta es la teoría del arrepentimiento sincero, la del me he dado cuenta de mi error y quiero enmendarlo. Otros creen que simplemente es tú tratando de limpiar su imagen, ya que sus comentarios anteriores le valieron muchas críticas y da más menos Aaron su reputación superíndice 3N. Esta es la teoría del lavado de imagen, la del necesito mejorar mi reputación superíndice 3N y esta es una buena forma de hacerlo. Y por supuesto hay quienes piensan que todo es una estrategia publicitaria, una forma de generar controversia y atraer la atención superíndice 3N de los medios. Esta es la teoría del marketing viral, la del todo vale para generar titulares y aumentar mi popularidad. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Khan Yaman ha salido en defensa de Demet en varias ocasiones. Y no se trata de pequeño más menos os gestos, no. Estamos hablando de declaraciones contundentes, de mensajes de apoyo explícitos y de una defensa a ultranza de Demet. Por ejemplo, cuando Demet fue objeto de críticas por su actuación superíndice 3N en su última serie, Khan publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales en el que elogiaba su talento y defendía su trabajo. Dijo que Demet era una actriz increíble, que tenía un gran futuro por delante, y que las críticas eran injustas y malintencionadas. Un autocopyright tico alegato en defensa de Demet. Pero la cosa no se quedó superíndice 3 au. Khan también copyright N ha salido en defensa de Demet cuando ha sido objeto de rumores y especulaciones sobre su vida personal. Y ya sabemos lo propensos que son los medios a inventar historias de amor, sobre todo cuando hay estrellas de por medio. Hace poco circuló superíndice 3 un rumor de que Demet estaba saliendo con un famoso empresario, y Khan no dudó superíndice 3 en desmentir la noticia. Dijo que era una completa falsedad, que Demet era una mujer soltera y que los medios debían dejar de inventar historias sobre ella. Cortando de raíz los rumores. Y no solo eso, Khan también copyright N ha expresado su apoyo a Demet en entrevistas y programas de televisión superíndice 3N. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre Demet, Khan dijo que la respetaba mucho como actriz y como persona, y que le deseaba todo lo mejor en su carrera. También copyright N dijo que entiendo que ha habido algunos malentendidos entre ellos en el pasado, pero que esperaba que pudieran dejar todo eso atrás y seguir adelante. Una declaración superíndice 3N de intenciones en toda regla. Además aún más menos adiu superíndice 3 que Demet es una de las actrices talentosas con las que he trabajado y creo que merece todo el apoyo del mundo. Espero que la gente se centre en su trabajo y deje de lado los rumores sin fundamento. Bravo, Khan. En resumen, Khan Yaman ha pasado de ser el crítico duro de Demet Özdemir a ser su mayor defensor. Y esto, obviamente, ha generado un gran revuelo en el mundo de la farándula turca. Las redes sociales han explotado, los medios de comunicación superíndice 3N estu, NN bulliciu superíndice 3N y los fans estu, NMU divididos que nunca. Algunos creen que Khan es sincero y que realmente se arrepiente de sus errores, mientras que otros piensan que todo es una farsa y que no hay que confiar en con diéresis copyright L, un autocopyright tico campo de batalla. Los hashtags #Khandem, #Khan Yaman, #Demet Özdemir estu, N que arden. ¿Y Q copyright opina Demet de todo esto? Bueno, como siempre, ella ha mantenido una postura discreta. Ella siempre ha sido muy cautelosa con su imagen pública y no suele entrar en polu copyright micas. No ha hecho ningún comentario público sobre las declaraciones de Khan, pero se dice que estuvo sorprendida y confundida por su cambio de actitud. Algunos dicen que ella agradece el apoyo de Khan, pero que no estuvo segura de si puede confiar en con diéresis copyright L despu copyright S de todo lo que ha pasado. Otros creen que ella estuvo dispuesta a darle una segunda oportunidad, pero que necesita tiempo para procesar todo lo que ha sucedido. Fuentes cercanas a Demet aseguran que ella estuvo analizando cuidadosamente las palabras de Khan y que necesita ver acciones que respalden sus declaraciones. La cautela es su mejor arma. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet sigue siendo un misterio. Nadie sabe qué copyright estuvo pasando realmente entre ellos, ni el serú, el futuro de su relación superíndice 3N. Pero una cosa es segura, esta historia estuvo lejos de terminar. Y nosotros, por supuesto, estaremos a para contursela.
Y no solo eso, sino para analizarla, diseccionarla y comentarla hasta el último detalle. Para eso estamos aquí. Ahora bien, dejando de lado el drama y el chisme, creo que es importante reflexionar sobre lo que estuvo pasando aquí. Porque al final del día, esto va muy allá de una simple historia de amor o desamor entre dos famosos. Independientemente de las motivaciones de Can Yaman, creo que es positivo que es tu copyright defendiendo a Demet Özdemir. En un mundo donde las mujeres a menudo son criticadas y juzgadas con dureza, es importante que los hombres las apoyen y las defiendan. Y creo que Can estuvo haciendo lo correcto al alzar su voz en defensa de Demet. Estuvo utilizando su plataforma para combatir el machismo y la misoginia que, lamentablemente, siguen presentes en nuestra sociedad. Un gesto que hay que aplaudir. Además, creo que esta situación superíndice 3N nos enseu más menos a una lección superíndice 3N importante sobre el perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N. Porque, seamos sinceros, Q Copyright N no ha cometido errores. Q Copyright N no ha dicho cosas que no quiero decir. Q Copyright N no ha herido a otras personas. Todos lo hemos hecho en mayor o menor medida. Pero lo importante es aprender de nuestros errores, pedir perdu superíndice 3N y tratar de enmendar nuestras acciones. Y creo que Can Yaman estuvo tratando de hacer precisamente eso. Estuvo tratando de redimirse y de demostrar que ha cambiado. Y eso, independientemente de si lo logra o no, es digno de admiración superíndice 3N. Pero ojo que esto no significa que debamos perdonar cualquier cosa. El perdu superíndice 3N no es automúltico ni incondicional. El perdu superíndice 3N se gana, se merece. Y para que Demet pueda perdonar a Can, necesita ver un cambio real y duradero en su comportamiento. Necesita ver que Can estuvo dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar sus errores y para recuperar su confianza. Y eso, por supuesto, lleva tiempo y esfuerzo. ¿Asu que Q Copyright les parece a ustedes? ¿Creen que Can Yaman estuvo siendo sincero? ¿Creen que Demet Özdemir deberá darle una segunda oportunidad? ¿Creen que esta historia tendrá un final feliz? ¿Creen que todo esto es una simple estrategia de marketing? Du Copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué Copyright piensan sobre estos temas. Y no se corten, quiero saberlo todo. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama y sorpresas. Recapitulando un poco, vimos CEU superíndice 3 mola relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, que parecía estar rota para siempre, ha dado un giro inesperado. Can, que antes era crítico, ahora se ha convertido en defensor de Demet, generando un gran revuelo en la farándula turca y dividiendo las opiniones de los fans. Analizamos las posibles razones detrás de este cambio de actitud y reflexionamos sobre el perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N. ¿Será sincero este cambio? ¿Le dará Demet una segunda oportunidad? ¿Veremos un final feliz en esta historia? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí con nuestras palomitas y nuestro cotilleo para contárselo todo. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme un duamu, en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Y sobre todo que se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Me muero por saber qué Copyright piensan. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde encontraru ese contenido exclusivo y podru estar al día de todas las novedades de la farándula turca. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like al vídeo y que lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo y a que podamos seguir disfrutando juntos de las noticias, los chismes y los anulisismu jugosos sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Juntos somos fuertes. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la vida es una telenovela turca y nosotros somos los protagonistas. Besos.